¿De qué sirve gobernar el mundo si no puedes gobernar tu propia carne? ¿De qué vale un trono de oro y un cetro de diamantes cuando el cuerpo, esa primera y última posesión, se convierte en una prisión de dolor, una celda de hedor y locura? La historia nos ha vendido la imagen de reyes como dioses en la tierra, figuras intocables cuya voluntad era ley y cuyo linaje era sagrado. Nos han mostrado los retratos idealizados, las pelucas empolvadas ocultando la calvicie, los ropajes de seda disimulando los cuerpos frágiles, y las sonrisas pintadas sobre dientes podridos. Pero detrás de la pompa de Versalles, la majestuosidad del Imperio Británico y la sombría grandeza del Escorial, se escondía una verdad mucho más visceral y aterradora. La de la putrefacción biológica, un enemigo silencioso e implacable, contra el cual ninguna corona ofrecía defensa. Esta es la historia no contada de tres monarcas que encarnaron el poder absoluto en sus respectivas naciones, pero que fueron reducidos a la más abyecta miseria por la fragilidad de sus propios cuerpos. Luis XIV de Francia, el autoproclamado Rey Sol, cuya imagen era la personificación misma del Estado y cuya corte deslumbraba al mundo entero. Jorge III de Gran Bretaña, el rey que supervisó un imperio en expansión pero que perdió sus colonias americanas, y de forma mucho más trágica, su propia mente. Y Carlos II de España, el último eslabón de la gloriosa dinastía de los Habsburgo, un hombre cuya existencia misma era un presagio viviente del colapso, un rey conocido por el cruel apodo de El Hechizado. En la cúspide del poder, Luis XIV se erigía como un coloso. Su nombre completo, Louis Dieudonné de France, sugería un regalo divino, y él se comportó como tal durante todo su reinado. Construyó Versalles no solo como un palacio, sino como un escenario para su propia deificación, un universo donde cada amanecer y cada atardecer giraban en torno a su persona. Su imagen pública era la de la virilidad, la fuerza y el control absoluto. Era el monarca que había domesticado a la nobleza, expandido las fronteras de Francia, y convertido su cultura en el faro de Europa. Para el mundo Luis XIV no era un hombre, era Francia misma, una entidad inmortal y gloriosa, bendecida por Dios y destinada a la eternidad. Al otro lado del Canal de la Mancha, Jorge III ascendía al trono de un imperio en plena ebullición. Era un hombre culto, devoto de su familia y profundamente comprometido con sus deberes como soberano. A diferencia de sus predecesores alemanes, se enorgullecía de haber nacido en Inglaterra, de hablar su idioma sin acento y de encarnar los valores británicos. Su imagen pública era la del rey granjero, un monarca sencillo y accesible, pero al mismo tiempo el firme gobernante de un poder global que se extendía desde América hasta la India. Su reinado prometía estabilidad y una nueva era de prosperidad británica, una monarquía anclada en la razón y el deber, muy alejada de los excesos divinos de sus homólogos continentales. Mientras tanto, en la España de finales del siglo XVII, la imagen del poder era una sombra de su antiguo esplendor. Carlos II de Austria, rey de España, y de un imperio que aún se aferraba a sus vastos territorios, era una figura trágica desde su nacimiento. Su imagen pública era la de la piedad y la solemnidad, el último vástago de una estirpe que había dominado Europa durante siglos. Pero tras los rígidos protocolos de la Corte de Madrid, se ocultaba una realidad innegable, la de un rey enfermizo, débil y visiblemente deforme. Era un símbolo viviente de la decadencia de su imperio, una corona llevada sobre una cabeza frágil, un monarca que inspiraba más compasión y temor por el futuro que respeto por su presente. La tragedia que uniría a estos tres hombres, separados por la geografía y el tiempo, no fue una guerra, ni una conspiración palaciega, sino una batalla mucho más íntima y humillante. Fue la paradoja definitiva, la omnipotencia del trono enfrentada a la impotencia ineludible del cuerpo humano. Descubrieron de la forma más cruel que la corona, ese símbolo de poder divino y autoridad terrenal, no era más que un adorno inútil, un círculo de metal frío incapaz de detener la podredumbre que los consumía desde dentro. Sus reinados no solo estarían marcados por decisiones políticas o conflictos militares, sino por la lenta y agónica desintegración de su propia carne, su mente y su linaje. El conflicto central para Luis XIV se manifestaría en la vejez, pero sus raíces se encontraban en una vida de excesos y en la primitiva medicina de su tiempo. La tragedia del Rey Sol no sería una derrota en el campo de batalla, sino la gangrena que comenzaría a devorar su pierna. Esta putrefacción física, lenta e inexorable, se convertiría en el mayor desafío a su imagen de divinidad.
el hedor a descomposición que llenaría sus lujosos aposentos en Versalles, sería el recordatorio constante de que, bajo los brocados y las joyas, no era más que un mortal cuyo cuerpo se pudría en vida, un dios fallido ante los ojos de una corte horrorizada. Para Jorge III, la putrefacción no atacaría su carne, sino el santuario de su mente. La porfiria, una enfermedad metabólica que la ciencia de su época no podía ni nombrar ni comprender, se convertiría en su verdugo. Su sistema nervioso sería asaltado por episodios de locura violenta, alucinaciones aterradoras y un dolor físico tan atroz, que su propia orina, según los informes de la época, adquiría un inquietante tono azulado. La tragedia del rey británico fue la desintegración de su identidad, el desmoronamiento de la razón en un torrente de lenguaje incoherente y delirios, convirtiendo al soberano de un imperio en un prisionero demente en su propio palacio. En el caso de Carlos II, la podredumbre era un veneno heredado, una sentencia escrita en su sangre antes incluso de nacer. La consecuencia devastadora de siglos de endogamia de los Habsburgo se manifestó en su cuerpo de la forma más cruel. Sufría de un prognatismo mandibular tan severo que apenas podía masticar o hablar, su mente era frágil, y su cuerpo era sacudido por convulsiones epilépticas. Pero su tragedia más profunda, la que tendría consecuencias catastróficas para toda Europa, era su esterilidad. Su incapacidad para producir un heredero no era un asunto privado, sino una crisis dinástica que sentenció a su linaje y desató una guerra continental por el control del trono español. El gran misterio que la historia oficial prefirió silenciar reside precisamente en estos detalles. ¿Qué se ocultaba realmente tras las fachadas de poder y los retratos favorecedores? Se ocultaba el hedor a carne muerta en los salones perfumados de Versalles. Se ocultaban los gritos de un rey loco atado a una silla en el castillo de Windsor. Se ocultaba la imagen patética de un monarca español, el heredero de un imperio, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. La verdad sobre el veneno genético, las enfermedades incurables y el sufrimiento físico, fue cuidadosamente barrida bajo la alfombra de la historia, considerada una anécdota vergonzosa en lugar de la clave para entender el verdadero motor de sus reinados. Imaginemos por un momento la corte de Versalles, el epicentro del lujo y el refinamiento. Mientras los cortesanos susurraban intrigas y los músicos componían odas a la gloria del Rey Sol, una realidad mucho más cruda comenzaba a imponerse. El cuerpo de Luis XIV, que había danzado en ballets y liderado ejércitos, empezaba a traicionarlo. Pequeñas dolencias, fístulas y abscesos se convirtieron en una constante presagios de la batalla final que libraría contra su propia carne. Los médicos, con sus sangrías y remedios inútiles, no eran más que actores en un teatro de impotencia, incapaces de detener la decadencia que se aferraba al monarca más poderoso de la cristiandad. Pensemos ahora en el joven Jorge III, un monarca lleno de vigor y buenas intenciones, apasionado por la ciencia y las artes. En los primeros años de su reinado nadie podría haber predicho la oscuridad que se cernía sobre él. Los primeros episodios, descritos vagamente como melancolía o un humor febril, fueron desestimados por sus médicos y su círculo íntimo. Eran vistos como simples ataques de estrés, las presiones de la corona manifestándose en un temperamento sensible. Nadie podía imaginar que aquellos episodios eran las primeras grietas en el dique de su cordura, el prólogo de un descenso a un abismo de demencia del que nunca regresaría por completo. Y volvamos a Madrid, al sombrío palacio de los Austrias, donde un niño llamado Carlos era preparado para gobernar un imperio. Desde su más tierna infancia, su fragilidad era evidente para todos. Tardó años en aprender a hablar, y sus piernas débiles apenas podían sostener su cuerpo desproporcionado. La corte española, un nido de superstición y fervor religioso, no veía en él solo a un rey enfermo, sino a una víctima de la brujería. Se ordenaron exorcismos para expulsar a los demonios que supuestamente lo atormentaban, una solución desesperada para un problema que no era espiritual sino genético, un veneno que fluía por las venas de su dinastía. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada era un abismo insondable. En público, Luis XIV presidía ceremonias grandiosas, su rostro una máscara de serenidad y poder. En privado, se retorcía de dolor, su cuerpo plagado de dolencias que lo humillaban. Los rituales de la corte, como el lever y el coucher, donde los nobles competían por el honor de verlo despertar y acostarse, se convirtieron en una farsa grotesca,
un espectáculo para ocultar el sufrimiento de un hombre cuyo cuerpo se estaba convirtiendo en su tumba. La divinidad del Rey Sol se estaba desvaneciendo, reemplazada por la cruda realidad de la mortalidad. Para Jorge III, el contraste era aún más brutal. Ante el Parlamento, se esforzaba por mantener la compostura, leyendo discursos con una voz que a veces flaqueaba, traicionando la tormenta que se desataba en su interior. Pero cuando las puertas de sus aposentos se cerraban, el rey desaparecía y emergía un hombre atormentado, hablando durante horas con personajes imaginarios, sufriendo alucinaciones que lo hacían creer que Londres estaba siendo inundada, o que podía hablar con los ángeles. El peso de gobernar un imperio se veía eclipsado por la tarea hercúlea de gobernar los fragmentos rotos de su propia mente. Carlos II, por su parte, nunca tuvo el lujo de una imagen pública robusta que proteger. Su decadencia era visible para todos. Cada aparición pública era un recordatorio de la crisis que se avecinaba. Su mandíbula prominente, su lengua demasiado grande para su boca, su caminar vacilante, todo en él gritaba fragilidad. La corte intentaba proyectar una imagen de normalidad, celebrando su matrimonio con la esperanza de un milagro que nunca llegaría. Pero cada día que pasaba sin noticias de un embarazo real, la tensión en Europa crecía. El cuerpo estéril del rey no era solo su tragedia personal, era una bomba de relojería diplomática a punto de estallar. El poder, en su forma más absoluta, se reveló como una ilusión. Luis XIV podía comandar ejércitos y dictar leyes, pero no podía ordenarle a la carne de su pierna que dejara de ennegrecerse y morir. Su voluntad, que había doblegado a naciones, era impotente contra la infección que se extendía por su torrente sanguíneo. La negativa a la amputación, un acto de orgullo real para no aparecer como un rey mutilado, fue su sentencia de muerte. Eligió la integridad de su imagen divina sobre la supervivencia de su cuerpo mortal, una decisión que lo condenaría a una agonía lenta y consciente de su propia putrefacción. Jorge III, en la cúspide de su poderío naval y colonial, era el monarca de un imperio donde nunca se ponía el sol. Sin embargo, en sus momentos de crisis, su mundo se reducía a las cuatro paredes de una habitación acolchada. Sus médicos, en su desesperación y ignorancia, lo sometían a tratamientos brutales, lo ataban a una silla durante horas, le aplicaban sanguijuelas, y le provocaban ampollas en la piel con arsénico, creyendo que el dolor físico podría curar su tormento mental. El rey de un vasto imperio se convertía en un prisionero torturado por sus propios sanadores, una vergüenza que la nación intentaba ocultar. Y Carlos II, el soberano de España, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos y las vastas extensiones de las Américas, no podía llevar a cabo la función biológica más fundamental, la de procrear. Su cuerpo, producto de una endogamia tan extrema que su coeficiente de consanguinidad era superior al de un incesto entre hermano y hermana, era un callejón sin salida genético. Los embajadores extranjeros observaban cada uno de sus achaques, cada convulsión, cada signo de debilidad, no con compasión sino con un cálculo frío. La salud del rey era el barómetro de la paz europea, y su inminente muerte sin descendencia prometía un caos de una escala inimaginable. Así, la podredumbre se manifestó de tres formas distintas, cada una un reflejo de la vulnerabilidad humana oculta bajo el manto de la realeza. La podredumbre física de Luis XIV, un proceso visible y maloliente que desafiaba su estatus divino. La podredumbre mental de Jorge III, una desintegración invisible pero no menos aterradora de la conciencia y la identidad. Y la podredumbre genética de Carlos II, una corrupción del linaje mismo, un veneno transmitido a través de generaciones que culminó en un cuerpo incapaz de perpetuar la dinastía, y por extensión, el imperio. Estas no son solo historias de reyes enfermos, son relatos sobre la condición humana en su forma más extrema. Nos obligan a preguntarnos sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la vida. ¿Cómo se enfrenta un hombre que se cree un dios a la evidencia innegable de su propia descomposición? ¿Cómo lidera un imperio un rey que no puede confiar en su propia mente? ¿Y qué ocurre cuando el destino de millones de personas descansa sobre los hombros de un hombre cuyo cuerpo es el producto de un error genético catastrófico? La historia de Luis XIV comienza en la cima de su gloria, en un Versalles bañado por el sol, donde cada detalle, desde los jardines hasta la etiqueta de la corte, estaba diseñado para reflejar su poder. Era un hombre de una energía formidable, un cazador incansable, un amante prolífico y un monarca que trabajaba sin descanso. Sus dolencias iniciales,
como un dolor de muelas que terminó en una desastrosa extracción y una perforación del paladar, eran vistas como meros inconvenientes, pequeñas nubes en el cielo despejado de su reinado. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar que su cuerpo, ese instrumento de su voluntad, se convertiría en su enemigo más íntimo y letal. La narrativa de Jorge III se inicia con la promesa de un nuevo tipo de monarquía, más conectada con su pueblo y sus valores. Era un hombre de ciencia, fascinado por la astronomía y la botánica, un mecenas de las artes. Su vida familiar era un modelo de virtud doméstica. Los primeros indicios de su enfermedad fueron sutiles, momentos de irritabilidad extrema, o de un habla tan rápida que resultaba incomprensible. Fueron atribuidos al estrés de la guerra con las colonias americanas, a la presión política. La posibilidad de que una enfermedad estuviera devorando su sistema nervioso desde dentro, era una idea demasiado monstruosa para ser contemplada. La historia de Carlos II, en cambio, comienza sin ninguna promesa de gloria. Nació ya como una tragedia. Su bautismo se retrasó por temor a que no sobreviviera. Cada etapa de su desarrollo fue un motivo de preocupación nacional. Su educación fue rudimentaria, ya que se le consideraba demasiado frágil para un estudio riguroso. Creció en un ambiente de piedad asfixiante y superstición, rodeado de reliquias y rezos, como si la fe pudiera de alguna manera reparar los estragos que la genética había causado en su cuerpo. Su juventud no fue una época de preparación para el poder, sino una larga y angustiosa espera de un milagro que nunca ocurrió. El cuerpo del rey, en la teoría política del absolutismo, no era solo un cuerpo personal, sino también el cuerpo político, la encarnación misma de la nación. Cuando el cuerpo del rey sufría, la nación sufría con él. La gangrena de Luis XIV no era solo una infección en su pierna, era una mancha en la imagen inmaculada de Francia. La locura de Jorge III no era solo una tragedia familiar, era una crisis constitucional que paralizaba al gobierno británico. La esterilidad de Carlos II no era solo un drama personal, era el presagio de la desmembración del Imperio español. La ironía es cruel y profunda. Estos hombres, que vivían en los palacios más suntuosos, comían los manjares más exquisitos y eran atendidos por un ejército de sirvientes, sufrieron de formas que hoy consideraríamos inhumanas. La medicina de su tiempo era una mezcla de superstición, ignorancia y brutalidad. Los médicos de Luis XIV le aplicaron emplastos hechos con ingredientes absurdos, esperando que detuvieran la podredumbre. Los de Jorge III lo torturaron en nombre de la curación, y los de Carlos II le recetaron pócimas y rituales que solo servían para aumentar su miseria. La soledad del poder se magnificaba en la soledad del sufrimiento. ¿En quién podía confiar un rey cuando su propio cuerpo lo traicionaba? Luis XIV, acostumbrado a ser el centro de atención, tuvo que soportar su dolor en público, manteniendo una fachada de impasibilidad mientras la agonía lo consumía. Jorge III, en sus momentos de lucidez, era plenamente consciente de su propia degradación, una humillación insoportable para un hombre de su inteligencia y orgullo. Carlos II vivió toda su vida con la carga de su insuficiencia, sabiendo que el futuro de su dinastía y de su imperio dependía de una función que su cuerpo era incapaz de cumplir. El esplendor de sus cortes no hacía más que acentuar la sordidez de su realidad física. Imaginen el hedor de la pierna gangrenada de Luis XIV mezclándose con los caros perfumes de los cortesanos en la galería de los espejos. Imaginen los gritos incoherentes de Jorge III resonando por los pasillos silenciosos del Palacio de Buckingham, mientras fuera, la vida del imperio continuaba como si nada. Imaginen a Carlos II, con su rostro deforme y su cuerpo tembloroso, presidiendo un consejo de Estado donde se decidía el destino de continentes, una figura de poder supremo y de miseria física absoluta. Esta es la historia que se esconde en las notas a pie de página de los libros de historia, en los diarios privados de los cortesanos y en los informes confidenciales de los médicos. Es la historia de cómo la biología, con su indiferencia implacable, puede derrocar a las dinastías más poderosas. Es la prueba irrefutable de que, bajo la púrpura, el armiño y el oro, todos los cuerpos son vulnerables a la enfermedad, la decadencia y la muerte. El trono puede elevar a un hombre por encima de los demás, pero no puede elevarlo por encima de su propia humanidad, con toda su fragilidad y su dolor.
El viaje que estamos a punto de emprender, nos llevará a los aposentos más íntimos de estos monarcas, a los momentos en que la máscara del poder se caía para revelar al hombre sufriente que había debajo. Exploraremos cómo sus enfermedades no solo definieron sus vidas personales, sino que también alteraron el curso de la historia, desencadenando guerras, provocando crisis políticas, y revelando la frágil verdad que se esconde en el corazón del poder absoluto. Veremos cómo, en sus primeros años, las semillas de su destrucción ya estaban plantadas, esperando el momento adecuado para germinar y consumir todo a su paso. En la Francia del siglo XVII, la juventud de Luis XIV fue una sinfonía de poder y vitalidad. Se le educó no solo para gobernar, sino para ser el centro del universo. Su cuerpo era una herramienta de Estado, perfeccionado en la danza, endurecido en la caza y exhibido en el campo de batalla como un símbolo de la invencible fuerza de Francia. Cada gesto, cada mirada, estaba coreografiada para proyectar una imagen de control absoluto y salud divina. Los primeros susurros de su mortalidad fueron desestimados como trivialidades indignas de un monarca de su talla. Un absceso doloroso, una fístula anal que requirió una cirugía agónica y pública, fueron presentados no como debilidades, sino como pruebas superadas por su constitución sobrehumana. Oportunidades para demostrar que incluso el dolor físico se arrodillaba ante la voluntad del Rey Sol. Esta negación de la fragilidad se convirtió en la piedra angular de su reinado. Los médicos de la corte, más cortesanos que científicos, aprendieron rápidamente que su papel no era curar, sino reforzar la ilusión de invulnerabilidad. Sus diagnósticos eran vagos, sus tratamientos, a menudo más dañinos que la propia enfermedad, se aplicaban con una reverencia teatral. Cuando el rey sufría de indigestión por sus banquetes pantagruélicos, se hablaba de un estómago robusto que procesaba la grandeza de su reino. Cuando la gota inflamaba sus articulaciones, era una señal de su sangre real, demasiado rica y poderosa para un cuerpo ordinario. Cada síntoma de decadencia era reinterpretado como un signo de excepción, tejiendo una peligrosa red de autoengaño, que lo aislaría de la verdad de su propia carne. Al otro lado del canal, la juventud de Jorge III no fue una de exhibición divina, sino de preparación diligente. Fue el primer monarca de su casa en nacer en suelo inglés, y en hablar el idioma como lengua materna, un hecho del que se enorgullecía inmensamente. Su educación fue rigurosa, su moralidad, intachable, y su interés por la ciencia y la agricultura le granjearon el afecto de su pueblo. Se presentaba como un hombre de familia, un rey constitucional que respetaba los límites de su poder. Su cuerpo no era un ídolo, sino el recipiente de un deber sagrado. Los primeros temblores de la tormenta que se avecinaba fueron tan sutiles que pasaron casi desapercibidos, como el cambio de color, en una hoja antes del otoño. Fueron episodios breves y desconcertantes, rachas de una energía febril seguidas de profundas melancolías. Su discurso, normalmente medido y claro, se aceleraba hasta convertirse en un torrente de palabras inconexas, un galimatías que dejaba a sus interlocutores atónitos. Los médicos de la corte, perplejos, lo atribuyeron a las inmensas presiones de la corona, especialmente a la creciente rebelión en las colonias americanas. Lo llamaron estrés, bilis negra, un desequilibrio de los humores. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra que flotaba en el aire como un fantasma, locura. Ocultaron estos episodios tras las puertas cerradas de palacio, presentando al mundo la imagen de un rey preocupado pero cuerdo, mientras en privado, la familia real empezaba a sentir el terror de lo desconocido. Mientras tanto, en la sombría corte de Madrid, la decadencia no era un presagio, sino una realidad presente desde el primer aliento. El nacimiento de Carlos II no fue una celebración, sino un suspiro de alivio teñido de pavor. El niño era tan frágil, tan visiblemente marcado por los pecados genéticos de su linaje, que se temía por su vida a cada instante. Su juventud no fue una preparación para el trono, sino una vigilia constante. Aprendió a caminar tarde, sus piernas arqueadas apenas capaces de sostener su cuerpo raquítico. Su habla fue un murmullo tardío, dificultada por una lengua demasiado grande y una mandíbula tan deformada que le impedía cerrar la boca por completo, dejándole una expresión perpetua de asombro pasivo. La corte española, atrapada entre la piedad y la superstición, no vio en él un problema biológico, sino una aflicción espiritual. Se le rodeó de reliquias sagradas, se le sometió a interminables misas, y se le enseñó a ver su propio sufrimiento como una prueba divina. Su educación fue deliberadamente limitada,
pues se creía que el esfuerzo intelectual podría quebrar su ya frágil mente. Creció aislado, un rey niño en un cuerpo de anciano, consciente de que cada mirada que recibía era una mezcla de compasión y cálculo político. No se esperaba que gobernara, sino que sobreviviera el tiempo suficiente para producir un milagro. Un heredero que su cuerpo, un callejón sin salida genético, parecía incapaz de concebir. Para Luis XIV, el punto de inflexión no fue un colapso repentino, sino una erosión lenta y constante. A medida que entraba en la vejez, las dolencias que antes había superado con aparente facilidad, comenzaron a dejar cicatrices permanentes. La gota lo atormentaba con una regularidad implacable, convirtiendo cada paso en una agonía. Sus problemas digestivos se cronificaron, y el hedor de su aliento, producto de infecciones bucales mal curadas, se convirtió en un secreto a voces en la corte. El cuerpo que había sido el centro de la admiración de Europa, se estaba convirtiendo en una fuente de vergüenza. La lucha inicial no fue contra la enfermedad, sino contra la percepción de la debilidad. Comenzó a emplear estrategias para ocultar su deterioro. Las pelucas se hicieron más altas y empolvadas para disimular la pérdida de cabello y las erupciones cutáneas. Los perfumes más intensos y exóticos se usaban en cantidades industriales para enmascarar los olores corporales. Se apoyaba sutilmente en bastones enjollados, presentándolos como accesorios de moda en lugar de necesidades ortopédicas. Sus apariciones públicas se volvieron más escenificadas, limitando los movimientos que pudieran revelar su dolor o su rigidez. El Rey Sol estaba librando una guerra silenciosa, utilizando todo el artificio de Versalles para mantener en pie una fachada de divinidad, mientras, por dentro, los cimientos de su cuerpo se desmoronaban. En Inglaterra, el punto de inflexión para Jorge III fue brutal e innegable. En el verano de 1788, la enfermedad latente explotó con una violencia aterradora. Ya no eran episodios pasajeros de irritabilidad, sino un descenso total a la demencia. El rey sufría alucinaciones vívidas, manteniendo conversaciones con hombres muertos hacía mucho tiempo, como su abuelo Jorge II, o con figuras celestiales. Su habla se convirtió en una cascada ininterrumpida de delirios, a menudo durante horas, hasta que la espuma brotaba de sus labios y su voz se reducía a un susurro ronco. El dolor físico que acompañaba a estas crisis era atroz, un tormento interno que lo hacía retorcerse y gritar. La corte se sumió en el pánico. Ocultar esto era imposible. Los sirvientes escuchaban los gritos, los ministros eran testigos de los desvaríos, y la noticia se filtró rápidamente, convirtiéndose en el escándalo más grande del reino. La lucha inicial fue un intento desesperado por controlar al hombre para salvar la institución. Los médicos, superados por la situación, recurrieron a métodos que hoy consideraríamos tortura. Lo ataban a una silla de contención, a veces durante días, para evitar que se hiciera daño a sí mismo o a otros. Le aplicaban emplastos de arsénico en la piel para provocarle dolorosas ampollas, creyendo en la teoría arcaica de que un dolor externo podría expulsar el tormento interno. El rey de un imperio se convirtió en un prisionero en su propio palacio, su cuerpo y su mente el campo de batalla de una ciencia médica ignorante y brutal. Para Carlos II, el momento decisivo llegó con su primer matrimonio con la joven y vibrante María Luisa de Orleans. Toda España y de hecho toda Europa contuvo la respiración, esperando el anuncio de un embarazo que aseguraría la línea de sucesión de los Habsburgo españoles. Pero los meses se convirtieron en años, y el vientre de la reina permaneció estéril. La culpa, inicialmente, recayó sobre ella. Se la sometió a dietas extrañas, se le recetaron pócimas, y se la instó a rezar con más fervor. Pero a medida que pasaba el tiempo, la terrible verdad se hizo ineludible. El problema no residía en la reina, sino en el rey. La lucha de Carlos fue una de las más humillantes que un monarca puede enfrentar. Su incapacidad para procrear no era un asunto privado, sino una catástrofe de Estado. Los embajadores extranjeros enviaban informes detallados a sus cortes sobre cada aspecto de la salud del rey, especulando abiertamente sobre su impotencia. Se iniciaron investigaciones secretas y se consultó a teólogos y médicos, quienes ofrecieron diagnósticos que iban desde la debilidad física hasta la brujería. Se llegó a la conclusión de que el rey estaba hechizado, víctima de una maldición que lo había dejado estéril. Esta explicación sobrenatural
era más fácil de aceptar para la corte que la cruda realidad de que siglos de endogamia habían producido un rey cuyo cuerpo era incapaz de cumplir con su deber más fundamental. La vejez de Luis XIV se convirtió en un elaborado teatro de la normalidad. Presidía los consejos de Estado, asistía a misa y participaba en las ceremonias de la corte con una disciplina de hierro, incluso cuando cada movimiento era una tortura. Su rostro, una vez expresivo, se convirtió en una máscara impasible, entrenada para no revelar el más mínimo atisbo del dolor que lo consumía. El maquillaje se aplicaba con mayor espesor para ocultar la palidez de su piel y las ojeras profundas. Su vida se convirtió en un acto de resistencia, una negativa a ceder ante la decadencia que lo reclamaba, creyendo que admitir la debilidad de su cuerpo era admitir la debilidad de su monarquía. La dieta del rey, antes un festín de excesos, se convirtió en un campo de batalla. Apenas podía masticar debido a sus problemas dentales y a la perforación de su paladar, lo que hacía de cada comida una experiencia dolorosa y desagradable. Sin embargo, insistía en mantener el ritual de las comidas públicas, donde la corte lo observaba comer, o más bien simular que comía, para mantener la apariencia de vigor. En privado, se alimentaba de caldos y purés, una dieta infantil para el monarca más poderoso de Europa. Esta dicotomía entre el espectáculo público y la miserable realidad privada era el núcleo de su lucha, un esfuerzo hercúleo por mantener la ilusión de que el sol aún no había comenzado a ponerse. La lucha de Jorge III se fragmentó en una serie de batallas contra sus propios sentidos y su entorno. Durante sus episodios de locura, el mundo se transformaba en un lugar aterrador y confuso. Los rostros familiares se convertían en los de conspiradores, los sonidos cotidianos en mensajes amenazantes. Su amor por la música, especialmente por Händel, se convirtió en una de sus pocas anclas a la realidad, aunque a veces incluso las melodías más hermosas se distorsionaban en su mente. La lucha por la comunicación era constante. Intentaba expresar sus pensamientos, sus miedos, pero las palabras salían en un torrente desordenado, frustrándolo y aislándolo aún más. En sus periodos de lucidez, que se hicieron más cortos y menos frecuentes con el tiempo, la lucha era quizás aún más cruel. Era plenamente consciente de lo que le había sucedido, de la humillación que había sufrido, y del terror que había infligido a su amada familia. La vergüenza era un peso aplastante. Se disculpaba profusamente con sus sirvientes y médicos por su comportamiento violento, una inversión desgarradora de la relación de poder. Estos momentos de claridad eran ventanas a un infierno personal, donde veía los restos de su propia mente destrozada, sabiendo que la marea de la locura inevitablemente volvería a subir y a arrastrarlo de nuevo a las profundidades. La respuesta de la corte española a la esterilidad de Carlos II se adentró en los reinos más oscuros de la superstición. Si el rey estaba hechizado, la solución no era médica sino espiritual. Se convocó a los exorcistas más renombrados del reino para liberar al monarca de los demonios que supuestamente habitaban su cuerpo, y le impedían engendrar. Estos rituales eran espectáculos grotescos y humillantes. El rey de España y de las Indias, el heredero de un imperio global, era sujetado mientras los sacerdotes le gritaban en latín, le rociaban con agua bendita y le presionaban crucifijos contra la piel, buscando una reacción del supuesto mal que lo poseía. Carlos, un hombre profundamente piadoso y sugestionable, se sometió a todo ello con una resignación patética. Creía, o le hicieron creer, que su sufrimiento era el resultado de una batalla entre el cielo y el infierno que se libraba dentro de su propio cuerpo. Estos exorcismos no solo fracasaron en producir un heredero, sino que también debilitaron aún más su frágil salud física y mental. Lo dejaron exhausto, aterrorizado y más convencido que nunca de su propia insuficiencia. Mientras tanto, las potencias europeas observaban este teatro del absurdo, con una mezcla de desprecio y anticipación, afilando sus espadas para la guerra que inevitablemente seguiría la muerte del rey sin hijos. El cuerpo de Luis XIV, que en su juventud había sido celebrado en poemas y pinturas, se convirtió en un secreto de Estado. Solo su círculo más íntimo de médicos y sirvientes era consciente de la verdadera magnitud de su deterioro. Se establecieron protocolos estrictos para manejar sus necesidades, siempre fuera de la vista de la corte. Los vendajes malolientes se cambiaban en secreto, las comidas especiales se preparaban en cocinas apartadas, y sus noches de insomnio y dolor se ocultaban tras las pesadas cortinas de su lecho. Versalles, el palacio de la transparencia donde la vida del rey era un espectáculo público, se convirtió en una fortaleza de secretos, todo para proteger la imagen de un hombre que se negaba a ser visto como mortal.
La ironía era palpable. El monarca que había declarado el Estado soy yo, se encontraba en una situación en la que su estado físico amenazaba con socavar la autoridad misma del Estado. Su lucha por ocultar su decadencia no era solo un acto de vanidad personal, sino un cálculo político. Sabía que sus enemigos, tanto dentro como fuera de Francia, interpretarían cualquier signo de debilidad como una oportunidad. Por lo tanto, cada aparición pública, cada consejo presidido, cada palabra pronunciada con firmeza a pesar del dolor, era un acto de desafío. Una afirmación de que mientras él respirara, el Rey Sol no se extinguiría. La enfermedad de Jorge III provocó una crisis constitucional sin precedentes. La cuestión de quién debía gobernar cuando el rey era incapaz de hacerlo, dividió al Parlamento y a la nación. Su hijo, el príncipe de Gales, un hombre de moralidad laxa y ambición desmedida, estaba ansioso por ser nombrado regente. Esto desató una feroz batalla política entre los que apoyaban al príncipe y los que se mantenían leales al rey, esperando su recuperación. El cuerpo enfermo del monarca se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder, su pulso y su lucidez monitorizados no solo por médicos, sino por políticos que veían en su enfermedad una oportunidad para avanzar en sus propias agendas. En medio de este torbellino político, el hombre en el centro de todo estaba atrapado en su propio mundo de pesadilla. Desconocía en gran medida las intrigas que su condición había desatado. Su realidad se había reducido a la silla de contención, a las pócimas de sabor amargo y a los rostros severos de sus cuidadores. La lucha por el control del Imperio británico se reflejaba en la lucha más pequeña y brutal por el control de su propio cuerpo. Mientras los políticos debatían sobre la regencia en los salones de Westminster, los médicos luchaban por someter al rey en las habitaciones acolchadas de Windsor, una dicotomía que revelaba la profunda vulnerabilidad en el corazón del poder. Tras la muerte de su primera esposa, Carlos II fue presionado para que se casara de nuevo, esta vez con Mariana de Neoburgo. La esperanza, cada vez más tenue, de un heredero se reavivó por última vez. La nueva reina era robusta y aparentemente fértil, y la corte rezaba por un milagro. Pero el resultado fue el mismo. El matrimonio fue una farsa desoladora, una unión sin intimidad ni descendencia. La desesperación del rey se convirtió en una profunda depresión. Pasaba horas rezando ante las tumbas de sus antepasados en el Escorial, pidiendo una intervención divina que nunca llegó. Su incapacidad se había convertido en su identidad, su esterilidad en el epitafio de su dinastía. La lucha de Carlos se volvió interna y retrospectiva. Obsesionado con la maldición de su linaje, ordenó que se exhumaran los cuerpos de sus familiares, incluida la de su primera esposa, para contemplar sus restos en descomposición, quizás buscando una respuesta en el polvo y los huesos. Este comportamiento macabro horrorizó a la corte y fue visto como una prueba más de su mente desequilibrada. Pero para Carlos, era un acto de comunión con su herencia maldita, un intento de comprender por qué el destino, o la genética, lo había elegido a él para ser el último y fallido eslabón de una cadena gloriosa. Su decadencia no solo era física, sino que se había apoderado de su alma. Luis XIV, en su juventud, había sido un amante prolífico, con una larga lista de amantes oficiales y un número aún mayor de aventuras pasajeras. Su virilidad era legendaria, una parte integral de su imagen de poder. Pero a medida que su cuerpo se debilitaba, su vida amorosa se desvaneció. Su última gran relación, con Madame de Maintenon, con quien se casó en secreto, fue más una compañía espiritual que una pasión carnal. El rey que una vez había conquistado corazones con la misma facilidad con la que conquistaba ciudades, se encontró buscando consuelo y cuidado, un cambio profundo que reflejaba su creciente fragilidad. El león en invierno ya no rugía, sino que buscaba calor. Este declive físico también afectó su capacidad para gobernar. Aunque su mente permaneció lúcida hasta el final, las largas horas de trabajo que antes había disfrutado se convirtieron en una carga agotadora. Las decisiones se retrasaban, y dependía cada vez más de sus ministros. El control absoluto que había ejercido durante décadas comenzó a relajarse, no por un cambio de filosofía política, sino por la simple tiranía de un cuerpo exhausto. La maquinaria de Versalles, construida para girar a su alrededor, comenzó a ralentizarse. Un presagio de que el fin de su reinado significaría el fin de una era. La percepción pública de Jorge III se transformó radicalmente. El respetado rey granjero se convirtió en el rey loco, una figura de lástima y burla.
Las caricaturas satíricas de la época lo representaban con una camisa de fuerza y una corona de paja, una imagen cruel que se grabó en la conciencia popular. La monarquía, que él se había esforzado por hacer respetable y cercana al pueblo, se convirtió en el centro de un circo mediático. Su tragedia personal se convirtió en entretenimiento público, una humillación que se sumaba a su sufrimiento. El velo de la majestad real se había rasgado, revelando al hombre tembloroso y confundido que había debajo. Esta exposición pública de su vulnerabilidad tuvo un impacto duradero en la monarquía británica. Obligó a la institución a confrontar la cuestión de la sucesión y la incapacidad de una manera que nunca antes se había hecho. La ley de regencia que finalmente se aprobó fue un reconocimiento de que el monarca no era un ser divino e infalible, sino un ser humano sujeto a las mismas enfermedades y fragilidades que sus súbditos. Irónicamente, la locura de Jorge III ayudó a humanizar la corona y a fortalecer las bases de la monarquía constitucional, un legado nacido del más profundo de los sufrimientos personales. La corte de Carlos II se convirtió en un nido de víboras, donde las facciones pro-francesas y pro-austríacas luchaban por influir en el rey moribundo para que nombrara a su candidato preferido como heredero. Carlos, débil de mente y cuerpo, era un peón en este juego mortal. Su lecho se convirtió en el centro de la diplomacia europea. Los embajadores sobornaban a los médicos para obtener informes sobre su salud, y los confesores lo presionaban para que tomara una decisión que alteraría el equilibrio de poder en todo el continente. Su agonía personal se prolongó por el peso de una decisión que no tenía la fuerza para tomar. El rey, consciente de que su muerte desataría una guerra catastrófica, se resistía. Su lucha final no fue por un heredero de su propia sangre, una esperanza abandonada hacía mucho tiempo, sino por una transición pacífica del poder. Fue una carga insoportable para un hombre que apenas podía sostener una pluma. La putrefacción de su cuerpo era un reflejo de la putrefacción de la situación política. Todo se estaba desmoronando a su alrededor, y él estaba en el centro, un rey impotente cuyo único acto de poder restante sería nombrar a su sucesor, un acto que sellaría el destino de su imperio y encendería las llamas de la guerra. El esplendor de Versalles, con sus jardines geométricos y sus salones dorados, fue concebido como un símbolo de orden y control, un universo donde la naturaleza y la humanidad se sometían a la voluntad de un solo hombre. Sin embargo, en los últimos años de Luis XIV, este símbolo se convirtió en una ironía cruel. Mientras el rey imponía un orden perfecto en su entorno, el caos se apoderaba de su propio cuerpo. La disciplina férrea que regía la vida de la corte no podía detener la indisciplina de sus células, la rebelión de su propia carne. El arquitecto del orden absoluto estaba siendo consumido por el desorden biológico desde dentro. Esta batalla silenciosa entre la voluntad del rey y la realidad de su cuerpo fue el drama final de su reinado. Cada día era una victoria si lograba levantarse, vestirse y presentarse ante la corte como si nada ocurriera. Mantuvo esta fachada con una determinación sobrehumana, convirtiendo su sufrimiento en el último y más grande acto de su largo reinado. El mundo debía ver al rey Sol, no al hombre moribundo. Pero la oscuridad avanzaba inexorablemente, y pronto, ni toda la magnificencia de Versalles podría ocultar la sombra que se cernía sobre el trono. La familia de Jorge III vivió en un estado de perpetua ansiedad. Su esposa, la reina Carlota y sus hijas, vivían aterrorizadas por sus arrebatos violentos, pero también lo cuidaban con una devoción conmovedora. Intentaban calmarlo, le leían y tocaban música para él, buscando desesperadamente al marido y padre, que amaban dentro del hombre atormentado que se había apoderado de su cuerpo. Su enfermedad destrozó la idílica imagen de familia que él tanto se había esforzado por construir. El palacio se convirtió en un lugar de susurros y puertas cerradas, un hogar donde el amor se mezclaba con el miedo y la pena. El impacto en sus hijos fue profundo, especialmente en su heredero, el futuro Jorge IV. La relación entre padre e hijo, ya tensa, se deterioró por completo. El príncipe veía la enfermedad de su padre como una oportunidad para tomar el poder que tanto ansiaba, una actitud que el rey, en sus momentos de lucidez, percibía y despreciaba. La tragedia familiar se entrelazó con la ambición política, añadiendo una capa de amargura a una situación ya de por sí desoladora. La desintegración de la mente del rey provocó la desintegración de su propia familia, el santuario que había sido el centro de su vida. La España de Carlos II era un imperio en visible decadencia, una sombra de su antiguo poderío,
La debilidad del rey parecía personificar la debilidad del reino. La economía estaba en ruinas, el poder militar se había erosionado y los territorios del imperio eran codiciados por potencias rivales. El cuerpo enfermo y estéril de Carlos era el símbolo perfecto de una nación que había perdido su vitalidad, y parecía incapaz de asegurar su propio futuro. Cada convulsión que sacudía al rey era como un temblor que recorría las frágiles estructuras del imperio. La gente común, sumida en la pobreza y la superstición, veía al rey no con ira, sino con una mezcla de piedad y temor. Se contaban historias de su bondad y su devoción religiosa, pero también se susurraba sobre la maldición que pesaba sobre él y sobre España. Se convirtió en un fantasma en su propia corte el rey hechizado, un hombre cuyo cuerpo era el epitafio viviente de la Casa de Austria. El clímax de la tragedia para Luis XIV llegó en el verano de 1715. Lo que había comenzado como un dolor sordo en su pierna izquierda, inicialmente diagnosticado como ciática, se reveló como algo infinitamente más siniestro. La mancha oscura que apareció en su muslo no era un hematoma, sino el sello de la muerte, gangrena senil. De repente, el control absoluto que había ejercido sobre su reino se demostró inútil contra la insurrección de sus propias células. El rey Sol, cuyo amanecer y ocaso regían la vida de Versalles, se enfrentaba a un anochecer interno, una putrefacción que avanzaba centímetro a centímetro, indiferente a su estatus divino. El dolor era una hoguera constante, un tormento que ni el láudano más fuerte podía extinguir por completo, una agonía que lo mantenía despierto en las largas noches, escuchando el silencio de su palacio, mientras su propia carne moría. El hedor se convirtió en el enemigo más humillante. En los salones dorados de Versalles, donde el aire estaba siempre cargado con los perfumes más caros del mundo, una nueva fragancia comenzó a imponerse, una emanación dulzona y nauseabunda de carne en descomposición. Era el olor de la mortalidad en su forma más cruda, un recordatorio olfativo de que bajo los brocados y las joyas, el rey no era más que un hombre pudriéndose en vida. Los cortesanos, maestros del disimulo, fingían no notarlo, abanicándose con más vigor y sosteniendo pañuelos perfumados en sus narices. Pero el olor era inescapable. Se aferraba a las cortinas de terciopelo, impregnaba los tapices, y seguía al monarca como una sombra invisible, anunciando su decadencia antes incluso de que su figura encorvada apareciera en la puerta. Los mejores médicos de Francia se reunieron alrededor del lecho real, una congregación de impotencia vestida de seda. Sus remedios eran un catálogo de la desesperación medieval, emplastos de hierbas exóticas, baños en leche de burra y sangrías que solo servían para debilitar aún más al monarca. La única solución real, la única que ofrecía una remota posibilidad de supervivencia, fue propuesta con voces temblorosas: la amputación. Imaginen la escena, proponerle al rey Sol, a la encarnación de Francia, que se convirtiera en un mutilado, un rey tullido. La idea era un sacrilegio, un ataque no solo a su cuerpo sino al cuerpo político de la nación. La integridad de su imagen, forjada durante más de 70 años de reinado, estaba en juego. La negativa de Luis fue inmediata y rotunda. Moriría entero como un rey, no viviría como un despojo. Fue su último acto de voluntad absolutista, una decisión en la que eligió la integridad de su leyenda, sobre la supervivencia de su carne. Prefirió una agonía consciente y prolongada a la humillación de aparecer ante su corte y su pueblo como un hombre quebrado. Esta decisión transformó sus últimas semanas en un espectáculo macabro. La corte observaba con horrorizado silencio cómo el ennegrecimiento de su pierna ascendía, cómo la fiebre lo consumía y cómo, a pesar de todo, se aferraba a los rituales de la monarquía, presidiendo consejos desde su lecho de muerte, su voz un susurro ronco pero su voluntad, aún de hierro. Para Jorge III, el clímax de su putrefacción mental llegó durante la Gran Crisis de 1788, un descenso a los abismos de la demencia tan violento y público, que sacudió los cimientos del imperio. Ya no eran episodios esporádicos, era un estado de locura casi continuo. El rey, un hombre de intelecto agudo y profunda piedad, se transformó en un ser irreconocible. Hablaba sin parar durante días, saltando de un tema a otro en un torrente de incoherencias, dirigiéndose a los árboles del parque de Windsor como si fueran el rey de Prusia, o manteniendo conversaciones con ángeles que solo él podía ver. Su cuerpo, atormentado por el dolor interno de la porfiria, se retorcía en espasmos, y la espuma se acumulaba en las comisuras de sus labios mientras su mente se desbocaba sin control.
La imagen del poder se invirtió de la forma más brutal. El soberano del imperio más grande del mundo se convirtió en un prisionero en su propio palacio. Para evitar que se autolesionara o atacara a sus cuidadores durante sus violentos delirios, los médicos recurrieron a la camisa de fuerza y a una silla de contención. El rey Jorge III, ante cuya presencia los ministros se inclinaban, era atado a una silla como un animal salvaje, sus gritos resonando por los pasillos que antes habían escuchado sus decretos. Esta imagen, la del monarca encadenado, era el símbolo definitivo de la impotencia del poder ante el caos biológico. Su corona se había convertido en una jaula, y su palacio en un manicomio privado donde la razón había sido destronada. La lucha por controlar su cuerpo se convirtió en una forma de tortura sancionada por la medicina. Desesperados e ignorantes de la verdadera naturaleza de su enfermedad, los médicos aplicaron los tratamientos más bárbaros. Le provocaban dolorosas ampollas en el cuero cabelludo y las piernas con emplastos de arsénico, bajo la creencia arcaica de que un dolor físico podría distraer o curar el tormento mental. Lo sometían a purgas y eméticos violentos, debilitando su cuerpo ya frágil. Lo sumergían en baños de agua helada para calmar su agitación. El rey, en sus breves momentos de lucidez, era plenamente consciente de estas humillaciones, suplicando a sus médicos que lo dejaran morir en paz, una petición que fue ignorada en nombre de una ciencia cruel e inútil. La dicotomía entre la imagen pública y esta realidad era un abismo. Mientras los periódicos debatían la crisis de la regencia, y los políticos luchaban por el poder, el hombre en el centro de todo estaba atrapado en un infierno personal. Los retratos oficiales lo mostraban como un monarca sereno y digno, el padre de su nación. La realidad era un hombre tembloroso, con la mirada perdida, balbuceando fragmentos de frases, mientras sus cuidadores lo forzaban a tragar pócimas amargas. El contraste era una lección aterradora sobre la fragilidad de la identidad. La locura no solo le había robado su poder para gobernar, le había robado su propio ser, desintegrando al hombre que había sido en un mosaico de miedos, delirios y dolor. El clímax de Carlos II fue una muerte en cámara lenta, una agonía que toda Europa observó con morbosa expectación. En sus últimos meses su cuerpo era una ruina total. Sufría de edemas que hinchaban sus piernas y su vientre hasta proporciones grotescas, convulsiones que lo dejaban inconsciente durante horas, y una debilidad tan profunda, que no podía mantenerse en pie. Su mente, nunca fuerte, se nubló por completo, dejándolo a merced de las facciones que pululaban en su corte. El rey de España y de las Indias se había convertido en un muñeco moribundo, cuyo último aliento era esperado como la señal de salida para la carrera por desmembrar su imperio. Su lecho de muerte se convirtió en el campo de batalla diplomático más importante de Europa. Los embajadores de Francia y Austria sobornaban a médicos y confesores para obtener la última palabra, para guiar la mano temblorosa del rey sobre el testamento que decidiría el futuro del continente. Carlos, en sus escasos momentos de claridad, era consciente de la catástrofe que su muerte sin herederos desataría. Esta carga, añadida a su inmenso sufrimiento físico, era un tormento insoportable. Su lucha no era por vivir, sino por morir de una manera que no sumiera a su amada España en una guerra devastadora. Fue el acto final de un rey definido por la impotencia, tratando desesperadamente de ejercer un último y significativo acto de poder. Finalmente, presionado por su confesor y sus consejeros pro-franceses, Carlos II firmó el testamento que nombraba a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, como su único heredero. Fue un acto que selló el destino de su dinastía, y encendió la mecha de la Guerra de Sucesión española. Poco después, el 1 de noviembre de 1700, el último Habsburgo español exhaló su último suspiro. Pero la historia de su decadencia no terminó ahí. La autopsia, realizada poco después, reveló una verdad aún más espantosa que cualquier rumor. El informe médico, un documento clínico y a la vez poéticamente macabro, describía un cuerpo devastado por la podredumbre genética. Los cirujanos encontraron que su cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre. Su corazón fue descrito como del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos, sus intestinos gangrenosos, y un único testículo, negro como el carbón. Su cabeza estaba llena de agua. Era la prueba física y brutal de que Carlos II no había sido hechizado por demonios, sino envenenado por su propia sangre.
por siglos de uniones consanguíneas que habían convertido el linaje más orgulloso de Europa, en un callejón sin salida biológico. Su cuerpo no era el de un rey, sino el de una anomalía, un testimonio final y silencioso de la catástrofe de su herencia. Contemplemos por un momento los retratos oficiales que han llegado hasta nosotros. Miremos el majestuoso retrato de Luis XIV pintado por Hyacinthe Rigaud, donde el rey posa con una arrogancia divina, sus piernas enfundadas en medias de seda, un símbolo de poder y virilidad. Ahora, superpongamos a esa imagen la realidad de su final, la de un anciano retorciéndose de dolor en su cama, el hedor de su propia pierna putrefacta llenando la habitación, su cuerpo consumido por una infección que ninguna cantidad de poder o riqueza podía detener. La pintura muestra al rey Sol en su apogeo, la realidad oculta es la de un hombre enfrentado a la más abyecta de las miserias humanas. Pensemos en los retratos de Jorge III, que lo muestran como un patriarca de rostro amable, un monarca de la Ilustración, firme pero justo. Comparemos esa imagen de control y racionalidad con la descripción de los testigos que lo vieron atado a una silla, sus ojos desorbitados por el terror de sus propias alucinaciones, gritando obscenidades y hablando con fantasmas. El lienzo nos vende la imagen del rey granjero, el símbolo de la estabilidad británica. La verdad, cuidadosamente ocultada, es la de un hombre cuya mente, el mismo asiento de la razón que su época tanto veneraba, se había hecho añicos, convirtiéndolo en un espectáculo de locura. Y observemos los sombríos retratos de Carlos II, donde los artistas de la corte hicieron todo lo posible por disimular la deformidad de su mandíbula y la vacuidad de su mirada. Intentaron pintar a un rey, solemne y piadoso, pero la realidad que reveló su autopsia, es una imagen mucho más poderosa y aterradora, la de un cuerpo vaciado de vida, un corazón encogido, un organismo que se había descompuesto desde dentro, mucho antes de su muerte. Los retratos son una mentira piadosa, un intento desesperado de proyectar normalidad sobre una catástrofe biológica. La verdad no estaba en el lienzo, sino en el informe del forense. La gangrena de Luis XIV no solo acabó con su vida, sino que marcó simbólicamente el fin de la era de la grandeza absoluta. Su muerte fue un recordatorio para todos, de que la divinidad que se había atribuido era una farsa. El rey podía ser la encarnación del Estado, pero su cuerpo era tan vulnerable a la podredumbre como el del más humilde de sus súbditos. Su negativa a la amputación, un acto de orgullo supremo, aseguró que su final no fuera una transición pacífica, sino una lección pública y maloliente sobre los límites del poder humano frente a la implacable tiranía de la biología. La locura de Jorge III tuvo consecuencias a largo plazo para la monarquía británica. La crisis de la regencia forzó al Parlamento a legislar sobre la incapacidad del monarca, estableciendo un precedente que reconocía la falibilidad humana del rey. Aunque fue una humillación personal inmensa para Jorge, su sufrimiento ayudó a transformar la monarquía, alejándola del misticismo del derecho divino y acercándola a la realidad de una institución constitucional. Irónicamente, el rey que perdió la razón, ayudó a cimentar una monarquía más racional y moderna, un legado nacido de la más profunda oscuridad personal. La esterilidad y muerte de Carlos II tuvieron las consecuencias más catastróficas e inmediatas. Su cuerpo incapaz no solo sentenció a su dinastía, sino que arrastró a toda Europa a más de una década de guerra brutal. La Guerra de Sucesión Española, desatada por su testamento, redibujó el mapa del poder, costó cientos de miles de vidas, y llevó a la desmembración de los territorios europeos del Imperio Español. Todo porque un hombre, producto de un veneno genético, no pudo cumplir con la función biológica más básica. Su tragedia personal se convirtió en una hecatombe continental, la prueba definitiva de cómo la fragilidad de un solo cuerpo puede alterar el destino de millones. Estos clímax de sufrimiento no fueron meros dramas personales, fueron puntos de inflexión históricos. La lucha de estos reyes no fue contra ejércitos enemigos o conspiradores palaciegos, sino contra sus propias células, sus propios neurotransmisores, sus propios genes. Y en esa batalla, perdieron. Sus coronas, pesadas y enjolladas, no ofrecieron protección alguna. Sus palacios vastos y lujosos, se convirtieron en prisiones de dolor. Y sus cuerpos, supuestamente sagrados, se revelaron como lo que son todos los cuerpos, recipientes frágiles de carne y sangre, destinados a fallar. La imagen que proyectaban, la de semidioses en la tierra, era el mayor de los engaños. Detrás de esa fachada se escondía una verdad universal y aterradora.
La vulnerabilidad es la condición humana fundamental, una ley a la que ni siquiera los reyes pueden escapar. El poder puede construir imperios, ganar guerras y dictar leyes, pero es completamente impotente para detener la marcha de una infección, para reparar una mente rota, o para corregir un código genético defectuoso. La putrefacción de la corona era, en esencia, la verdad de la carne. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, donde la grandeza choca con la fragilidad humana de la forma más brutal, comparte este vídeo. A veces, las lecciones más profundas de la historia no se encuentran en los campos de batalla, sino en el silencio de una alcoba real, donde un rey lucha la batalla más solitaria y universal de todas, la batalla contra su propio cuerpo. Es una historia que nos recuerda nuestra propia mortalidad. La agonía de Luis XIV, presenciada por una corte horrorizada, despojó a la monarquía francesa de su aura mística. El sol se había puesto, y aunque la institución sobreviviría por un tiempo, la grieta en su fundamento divino nunca se repararía por completo. La imagen de su cuerpo pudriéndose se convirtió en una metáfora del antiguo régimen, un sistema que parecía glorioso por fuera pero que se estaba descomponiendo desde dentro. Una decadencia que finalmente estallaría en la violencia de la revolución. La prolongada demencia de Jorge III, que lo dejó ciego, sordo y perdido en su propio mundo durante la última década de su vida, transformó al rey en una figura fantasmagórica. Su hijo gobernó como príncipe regente, y la monarquía se adaptó a la ausencia de su monarca. El poder real pasó a ser cada vez más simbólico, mientras que el poder político se consolidó en el Parlamento. El rey loco, en su larga y triste despedida, presidió sin saberlo la transición hacia la monarquía que conocemos hoy. Y la muerte de Carlos II fue el pistoletazo de salida para una carnicería. Su legado no fueron hijos, sino ejércitos marchando por toda Europa. Su cuerpo en ruinas no solo era el reflejo de su imperio en decadencia, sino la causa directa de su desmembramiento. El fin de los Habsburgo españoles no fue un susurro, sino una explosión de violencia, que reconfiguró el equilibrio de poder mundial. Sus muertes, por tanto, no fueron el final de la historia, sino el catalizador de nuevos y sangrientos comienzos, demostrando que la putrefacción de un solo hombre puede, de hecho, hacer temblar al mundo entero. El declive final de Luis XIV no fue una rendición, sino una última y obstinada representación teatral. En sus últimos días, con la gangrena devorando su pierna y extendiendo su veneno por todo su cuerpo, se negó a abandonar el escenario. Insistió en celebrar los consejos de Estado desde su lecho, su voz debilitada por la fiebre pero su mente, afilada como una cuchilla, aún dictando el destino de Francia. Los cortesanos desfilaban ante él, obligados a presenciar la lenta putrefacción de su Dios viviente, a respirar el aire viciado por el hedor de la muerte mientras fingían discutir asuntos de Estado. Era el acto final del absolutismo, la voluntad de un hombre imponiéndose sobre la rebelión de su propia carne, un monarca que gobernaba desde el borde mismo de su tumba, demostrando que, incluso en la agonía, él seguía siendo el sol alrededor del cual todo debía girar. La batalla, sin embargo, estaba perdida. La infección se extendió, la fiebre se volvió incontrolable, y el dolor superó los límites de la resistencia humana. El 1 de septiembre de 1715, tras 72 años en el trono, el rey Sol se extinguió. Sus últimas palabras, dirigidas a su joven sucesor, fueron una lección de humildad aprendida demasiado tarde. He amado demasiado la guerra. No imitéis eso, ni el gasto excesivo. Al morir, no solo dejaba un reino, sino una leyenda. Pero el legado más inmediato y visceral fue el de su cuerpo descompuesto, un recordatorio brutal de que la divinidad autoproclamada era una quimera. La podredumbre de su pierna se convirtió en una metáfora del antiguo régimen, una fachada gloriosa que ocultaba una decadencia interna que, décadas más tarde, estallaría en la furia de la revolución. Para Jorge III, el declive no fue una agonía febril, sino un largo y silencioso crepúsculo. Durante la última década de su vida, la locura lo reclamó por completo, sumergiéndolo en una niebla perpetua. Ciego por las cataratas, casi completamente sordo, y con una larga barba blanca que le daba el aspecto de un profeta olvidado, vagaba por los pasillos del castillo de Windsor como un fantasma. Sus días transcurrían en un mundo interior inaccesible para los demás, murmurando conversaciones con personajes muertos, tocando el clavicordio con una destreza sorprendente que emergía de las ruinas de su mente, o simplemente sentado en silencio durante horas. El rey del imperio más poderoso del mundo se había convertido en un niño perdido,
atendido por cuidadores que lo trataban con una mezcla de respeto y lástima, una figura trágica aislada del mismo mundo que una vez gobernó. Su muerte, en enero de 1820, fue casi una formalidad. Hacía tanto tiempo que su hijo gobernaba como príncipe regente, que la nación apenas notó su fallecimiento. Murió sin saber que había perdido las colonias americanas, sin comprender la magnitud de las guerras napoleónicas y sin reconocer a los miembros de su propia familia. Su legado fue una paradoja cruel. El rey que perdió la razón forzó a su país a establecer los mecanismos constitucionales de la regencia, fortaleciendo el gobierno parlamentario y limitando el poder personal del monarca. Su putrefacción mental, su tragedia más íntima, se convirtió en un catalizador involuntario para la modernización de la monarquía británica, una institución más racional y resistente que nació de las cenizas de una mente destrozada. El declive final de Carlos II fue el espectáculo más público y patético de todos. Sus últimos meses fueron una tortura incesante, su cuerpo hinchado por la hidropesía, sacudido por fiebres y convulsiones, su mente a la deriva entre la confusión y el terror. Su palacio no era un hogar, sino un nido de conspiradores donde las facciones pro-francesas y pro-austríacas luchaban sin piedad por el control de su testamento. Cada bocado de comida, cada pócima administrada, era objeto de sospecha. Cada palabra susurrada en su oído era un movimiento en el gran tablero de ajedrez europeo. El rey era un prisionero en su propio lecho de muerte. Un cuerpo moribundo sobre el que se decidía el destino de un continente, su agonía personal, prolongada por el peso de un poder que ya no podía ejercer. Finalmente, su voluntad se quebró. Firmó el testamento que nombraba heredero al nieto del rey de Francia, sellando así el fin de la dinastía de los Habsburgo en España, y desatando la inevitable guerra. Murió el día de Todos los Santos de 1700, dejando tras de sí un imperio al borde del abismo. Pero la historia de su decadencia no terminó con su último aliento. La autopsia reveló la verdad en toda su crudeza biológica. Los médicos informaron de un cuerpo sin sangre, un corazón del tamaño de un grano de pimienta y órganos internos en estado de putrefacción. No era el resultado de un hechizo, sino la culminación de un veneno genético. Su cuerpo en ruinas no era solo un reflejo de su imperio moribundo. Era la causa directa de su desmembramiento, el legado de carne corrupta que sumió a Europa en el fuego. Así, la muerte llegó para cada uno de ellos, no como un ladrón en la noche, sino como la conclusión inevitable de una larga y pública desintegración. Luis XIV, el dios autoproclamado, murió consciente de su propia podredumbre, su final una lección maloliente sobre la mortalidad. Jorge III, el rey de la razón, se desvaneció en la sinrazón, su mente borrada antes que su cuerpo, un final silencioso y solitario para una vida de tormento. Y Carlos II, el rey que nunca debió ser, murió como había vivido. Como un símbolo de la decadencia, su cuerpo vacío desatando una tormenta de acero y sangre que redibujaría el mapa de Europa. 3 destinos, 3 formas de putrefacción, una única y terrible verdad sobre la fragilidad humana. La corona, ese círculo de oro y piedras preciosas, se reveló como el adorno más inútil. No pudo detener la marcha de las bacterias en la pierna de Luis, ni pudo reconectar las sinapsis rotas en el cerebro de Jorge, ni pudo reescribir el código genético defectuoso que condenó a Carlos desde el vientre de su madre. El poder absoluto, la capacidad de mover ejércitos, de construir palacios y de dictar leyes para millones, demostró ser completamente impotente ante la tiranía íntima de la biología. Estos hombres, que se sentaban en la cima del mundo, descubrieron de la manera más cruel que el primer y último reino que un hombre debe gobernar es el de su propia carne, y que en ese reino, todos somos tarde o temprano, destronados. Su legado, por tanto, no se encuentra únicamente en los tratados de paz o en las líneas dinásticas que alteraron. Su verdadero legado, el que la historia oficial a menudo prefiere ignorar, es una advertencia profunda sobre la naturaleza del poder. Es la historia del hedor en los salones perfumados, de los gritos en los pasillos silenciosos, del cuerpo estéril en el lecho nupcial. Es la prueba de que detrás de cada retrato idealizado, de cada discurso grandilocuente, y de cada ceremonia majestuosa, se esconde la posibilidad del dolor, la locura y la descomposición. Nos enseñan que la historia no la hacen solo las grandes ideas o las voluntades de hierro, sino también los cuerpos frágiles y enfermos que las albergan. Al final, ¿qué queda de ellos? No el rey sol,
sino un anciano aterrorizado por la oscuridad que ascendía por su pierna. No el firme monarca británico, sino un hombre ciego y perdido, hablando con fantasmas en una habitación vacía. No el heredero de un vasto imperio, sino un cuerpo devastado cuya autopsia se lee como un cuento de terror gótico. Al despojarlos de sus títulos y sus coronas, encontramos a hombres atrapados en la pesadilla de su propia biología, sufriendo de formas que nos conectan con ellos a un nivel mucho más profundo que cualquier crónica de sus reinados. Su miseria los humaniza, revelando una verdad universal que trasciende el tiempo y el estatus. La muerte de Luis XIV cerró un capítulo de la historia francesa, dejando un vacío de poder y un aura de divinidad rota que prepararon el terreno para el escepticismo de la Ilustración y la furia de la Revolución. La larga enfermedad de Jorge III redefinió la monarquía británica, forzándola a aceptar la falibilidad humana y a cimentar su futuro sobre una base constitucional más sólida, no sobre la salud de un solo hombre. Y la muerte sin hijos de Carlos II fue el golpe de gracia para la hegemonía española, un final biológico que desencadenó una catástrofe geopolítica, demostrando cómo la fragilidad de un solo cuerpo podía hacer temblar los cimientos del mundo. Estos no fueron simplemente reyes que enfermaron, fueron la encarnación de una verdad fundamental. Sus vidas nos obligan a mirar más allá de la pompa, y a cuestionar la propia naturaleza del poder. Demuestran que la fuerza de un reino, la estabilidad de un imperio y la paz de un continente, pueden depender de algo tan frágil como la integridad de una arteria, la química de un cerebro o la viabilidad de un gen. La putrefacción de la corona no fue una anomalía histórica, fue la manifestación más extrema de la condición humana, una lección escrita con el dolor y la descomposición de los hombres más poderosos de la tierra. La historia nos ha vendido la imagen de reyes como figuras de mármol, inmutables y perfectas. Pero la verdad es mucho más visceral, más orgánica. La verdad huele a gangrena, suena a gritos de demencia, y se siente como el frío de un cuerpo sin sangre. El poder no es un monumento de piedra, sino un castillo de arena construido al borde de la marea biológica, siempre a punto de ser arrastrado por la ola inevitable de la enfermedad y la muerte. Estos tres monarcas no perdieron sus batallas contra ejércitos enemigos, sino contra sus propios cuerpos, el único adversario que nunca puede ser derrotado. Si esta historia sobre la fragilidad oculta tras el poder absoluto te ha impactado, compártela. Es un recordatorio de que las narrativas más poderosas no siempre se encuentran en los grandes eventos, sino en las luchas silenciosas que definen la experiencia humana. La historia de estos reyes es, en última instancia, nuestra propia historia, una reflexión sobre la lucha universal contra la decadencia que todos, desde el mendigo hasta el monarca, estamos destinados a librar. Y en esa lucha, la corona no ofrece ninguna ventaja. La próxima vez que contemples el retrato de un rey, mira más allá de la pose majestuosa y los ropajes de seda. Intenta ver al hombre que hay debajo, con sus miedos, sus dolores y sus secretos. Intenta imaginar el esfuerzo que costaba mantener esa máscara de poder, mientras el cuerpo o la mente se desmoronaban por dentro. En esa brecha entre la imagen y la realidad, entre la gloria y la miseria, es donde reside la verdad más profunda y conmovedora de la historia, la que nos recuerda nuestra propia y compartida vulnerabilidad. Luis XIV, Jorge III y Carlos II gobernaron mundos diferentes, pero habitaron el mismo reino de sufrimiento. Sus historias, entrelazadas por la decadencia, nos enseñan que la genética es un tirano más implacable que cualquier monarca, que la enfermedad es un conquistador más poderoso que cualquier ejército, y que la mortalidad es la única ley verdaderamente universal. Sus coronas se oxidaron, sus imperios se transformaron, pero la lección de sus cuerpos en ruinas perdura. Su tragedia no reside solo en su sufrimiento personal, sino en la revelación de que el control que creemos tener sobre el mundo es, en gran medida, una ilusión. Si hombres con un poder casi ilimitado pudieron ser reducidos a tal estado de impotencia por sus propias dolencias, ¿qué nos dice eso sobre nuestros propios límites? Nos recuerda que, bajo las complejas estructuras de la sociedad, la política y la historia, subyace la simple y brutal verdad de nuestra biología. Por eso, la historia de la putrefacción de la corona es más que una crónica de reyes enfermos, es una meditación sobre la condición humana. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que, al final, no somos definidos por el poder que acumulamos, sino por la fragilidad que todos compartimos. La historia nos enseña que el poder absoluto es un mito, porque el único monarca que nunca es destronado, es la propia carne,
con su ineludible reino de dolor, decadencia y muerte.